La clave oculta con Miquel Figueroa. Hay invitados con los que apetece especialmente hablar. Hoy es así, por el invitado y por lo asombroso que es lo que nos va a contar. Sol Blanco Soler es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunidades Europeas por la Universidad San Pablo CEU y la Pontificia de Salamanca. Pertenece a la Sociedad Española de Parapsicología y al reputado Grupo EPTA para la investigación de fenómenos paranormales. Buenos días, Sol. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien. Hoy celebrando que has publicado este nuevo libro, Crónicas del Más Allá. Lo publica la editorial Atanor y en unos meses tengo entendido que ha llegado a la 6ª edición. No, que va, ahora estamos en la 10ª ya. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? Sí. Pues no sé si te lo... Con gran asombro por mi parte, pero sí. Bueno, vamos, la 10ª ya se está vendiendo, así que no lo sé, ya la 11 no sé cuándo llegará, pero sí, fíjate tú, desde el 20 de octubre o así que salió, sí. Ahora pues 10 ediciones, a mí me parece que eso es una satisfacción para mí, no cabe duda. Lo imagino, lo tenía yo mal actualizado desde la última vez que hablamos, entonces ¿cómo va? Bueno, no sé si te lo esperabas. Pues mira, no me lo esperaba, ¿qué quieres que te diga? Yo soy siempre muy limitada en mis perspectivas, ¿no? Y, hombre, siempre he pensado que era un libro interesante para la gente, pero esa acogida, la verdad es que no me la esperaba. Bien, más allá de los fraudes, más allá de los fenómenos puramente psíquicos que estudiáis con el grupo EPTA, existe la posibilidad de la trascendencia tras la muerte física. Pero, bueno, leyendo el libro creo que para ti no estaríamos hablando de una posibilidad, sino que sería un hecho que lo que llamamos muerte pues no es el fin, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo lo que he intentado en el libro es recopilar una serie de comunicaciones que se venían recibiendo ya hace bastantes años por mediums de distintos tipos de mediumnidad y por distintos puntos geográficos. Te quiero decir que yo no me he limitado a un amigo que me ha contado, es decir, que la labor ha sido un poco pesadita porque han sido 2 años de recopilación y de leerme pues casi 50 libros, ¿no? Pero lo que yo he intentado es ordenar esas comunicaciones que estaban dispersas y que todas me estaban contando más o menos lo mismo en un libro para que la gente primero no se tenga que leer 50 libros para enterarse de estas cosas y luego ordenarlas con una unidad de tiempo. Es decir, unos te hablaban pues de una fase ya, como te diría yo, pues bastante después de haber llegado, otros te hablaban de cuando llegaban, otros de cuando se desprendían del cuerpo. Entonces lo que yo he hecho es unificar todo eso con una unidad de sentido para que la gente desde el comienzo del libro sepa cómo nos llegan las comunicaciones, que eso es muy importante y lo que mucha gente se puede plantear, y segundo, cuál es el proceso por el que pasamos desde que nos desprendemos del cuerpo a todo lo demás. Sí. Pero que sigo diciéndote, no son opiniones mías, son comunicaciones y es lo que nos dice el más allá sobre lo que nos pasa. Claro, Sol, no quiero ser aguafiestas pero es mi labor como periodista preguntar, porque habría gente, y seguro que hay gente que nos está escuchando que pensará que estas fuentes de las que hablas, estas comunicaciones, pues son poco fiables a lo mejor. Bueno, pero eso ya es un problema personal. Mira, la fe, vamos a ver, hay gente que cree que trascendemos y hay gente que no cree que trascendemos. Entonces yo lo que he intentado es poner delante de la gente lo que se está recibiendo. Luego, con lo que se queden, pues oye, eso es ya un tema personal. Yo no he producido fraude, es decir, que yo lo único que he hecho es decir, oiga señores, que esto se nos está diciendo del otro lado y que conviene saberlo. Luego, si tú lo aceptas o no lo aceptas como verdad, ya eso es un problema muy subjetivo, ¿eh? Es decir, que yo doy libertad perfecta, pero en el principio, en la introducción del libro, digo, vamos a ver, para las personas que creen y que a lo mejor pueden estar muy despistadas, porque hay mucha gente que cree en esa trascendencia, pero tiene una serie de ideas un poco erróneas de ese más allá. Entonces, por lo tanto, esto no solamente les afianza en que hay una trascendencia, pero encima les dice, oiga, que lo que ustedes a lo mejor pensaban no es eso lo que nos pasa. Y luego la persona que no cree, bueno, pues también puede ser interesante asomarse a esto que nos están diciendo, que luego ellos se queden con toda libertad en lo que ellos crean oportuno. Es decir, yo no pretendo convencer a nadie, yo lo único que hago es que esto existe, ¿eh?
Bien, lo recoges en el libro, dice el doctor Thomas J. Hudson, que el hombre que niega hoy los fenómenos mediúmnicos no merece ser llamado escéptico, lo dice él, dice que es simplemente un ignorante. Bien, la primera parte del libro trata de las maneras en que actualmente podríamos estar contactando con Claro, esta otra claro, realidad. claro, Hablas claro. de la mediumnidad, como decíamos. Sí. ¿De qué se trata? Pues vamos a ver, la mediumnidad es la capacidad que tienen algunas personas para conectar con ese otro lado. Ya sabes que ahora, vamos a ver, hay una mediumnidad humana, digamos, es decir, el ser humano que recibe mensajes, y luego hay otro bloque por el cual se reciben esas comunicaciones, pero a nivel de comunicación instrumental, como puede ser la cinta magnética, como puede ser la radio, como puede ser la televisión, como puede ser el ordenador, que ahí ya no interviene la persona, sino un instrumento como medio, hablando periodísticamente hablando, ¿no? Sí. Una cosa es el emisor, otro es el medio y otro es el mensaje. Yo he querido poner el medio porque para que la gente comprenda que las comunicaciones que pongo posteriormente se han ido recibiendo por esos distintos medios, tanto medios humanos como medios instrumentales. Luego, digamos, la parte más importante del libro es el mensaje. ¿Qué nos están diciendo? Porque yo siempre digo que, vamos a ver, un medium, y yo he tratado con muchos, bueno, pues es una persona, pero a mí lo que me interesa es qué me están diciendo, ¿eh? Y creo que es lo más interesante para todos nosotros que estamos todavía aquí. ¿Qué cualidades debe tener un medium? ¿Todos podemos ser mediums o...? No, vamos a ver, yo creo que como todo sensitivo, que nosotros en parapsicología llamamos sensitivo, lo mismo para ser vidente que para tener capacidad de mancia, es decir, de adivinación, como para ser medium, tienes que ya nacer con esa característica, porque todos nacemos con un don. Uno para las matemáticas, otro para pintar, otro para componer música, y hay gente que nace con esa capacidad de comunicación con el otro lado, a través de distintos medios, como te digo, ¿eh? Entonces yo creo que eso no se improvisa, eso de alguna manera ya naces con esa capacidad excepcional para hacerlo. Cuentas que hay diferentes vías, estaría la visualización, la incorporación, la clarividencia, un amplio abanico, ¿no?, de posibilidades para contactar. Claro, es que yo he querido poner todo eso con ejemplos, por supuesto, en cada uno de ellos, para que la gente vea que eso existe. Para mí lo importante es un poco la divulgación del fenómeno paranormal en sí, y en esa primera parte del libro lo que yo he querido hablar es que, por ejemplo, pues lo que tú dices, la clarividencia es un fenómeno paranormal, pero también la mediumnidad. Por eso a mí me choca muchísimo de que haya gente que crea en la telepatía o que crea en la evidencia y sin embargo no admita la mediumnidad. La mediumnidad está perfectamente recogida en todos los tratados de parapsicología como fenómeno paranormal. Claro, la mediumnidad sería, Sol, a ver si me estoy enterando yo bien y para que la gente a lo mejor también se aclare, la mediumnidad sería esta capacidad de ser el medio por el cual contactar con entidades, sí. Algunas de ellas... Yo te diría al contrario, es la capacidad que tienen algunas personas como un medio por el cual ese más allá conecta con nosotros. Porque no olvides, el más allá siempre es el que manda. Por mucho que un vidente quiera ver, si el más allá no está en esa disposición, no ve nada o no recibe nada. Bien. Es decir, primero tiene que haber una persona que tenga esa capacidad y luego tiene que ser el más allá el que tenga la intención o el deseo de comunicar. Bien. ¿Y esto, la clarividencia sería exactamente entonces qué? Pues mira, la clarividencia no es la mediumnidad. La clarividencia es personas que son capaces de ver lo que los demás no vemos, pero en el más acá. La clarividencia no es del más allá. La mediumnidad es la conexión entre el más acá y el más allá. La clarividencia es, pues como en el fondo un vidente y un clarividente es casi lo mismo, que se utilizan unos soportes de evidencia que llamamos nosotros en parapsicología, como puede ser el tarot, como puede ser la bola de cristal, como puede ser la psicometría, que es coger un objeto que pertenece a una persona y solamente con cogerla saber quién es esa persona y todas las características de esa persona. Pero siempre nos quedamos en la clarividencia y en la evidencia, normalmente nos quedamos siempre en este más acá. La mediumnidad ya es cuando traspasas el límite del más acá y del más allá.
Bien, la otra manera en que cuentas llegan las comunicaciones sería la transcomunicación instrumental, Sí, lo hablabas, de estos aparatos electrónicos que sí, estarían captando esta otra realidad. sí. La historia conocida comienza tengo entendido, en 1959 con Friedrich Jürgenson, ¿verdad? Sí, Fredrik Jürgenson era un hombre que le encantaban los pájaros y entonces se iba al campo a grabar sonidos de pájaros. Y un buen día, al grabar los pájaros, pues se encontró con una inclusión que llamamos nosotros dentro de la cinta. Cuando pues llegó a casa y reprodujo los cantos de los pájaros, pues una voz de su madre que le decía, hola Junger. Entonces él se quedó tan pegado que bueno, imagínate el shock, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, si yo estaba grabando pájaros, ¿cómo de repente sale la voz de mi madre? Y eso le indujo a repetir más experiencias de grabaciones hasta que se dio cuenta de que había esa vía como posible contacto con el más allá. Pero bueno, ya habían sido pioneros otros dos frailes que vamos a ver, grabando una serie de coros en cintas de estas, ¿te acuerdas? Que había, que era como bobinas de cable. Es decir, fue la manera pionera de grabar sonidos. Y estos estaban grabando unos coros, porque ellos, ya te digo, que eran dos religiosos, y se encontraron con que uno de ellos, ese sistema era muy penoso, porque cada vez que grababas las cintas, al moverse el cable, se rompía siempre el cable. Entonces, una de las veces, uno de ellos dijo, verdaderamente, papá, ayúdame, porque era un hombre que siempre se dirigía a su padre para que le ayudara, ¿no? Era un hombre espiritual y siempre pensaba que su padre, que estaba en el otro lado, le podía ayudar. Y en una de esas grabaciones de coros, también al reproducir los coros, insertado dentro de los coros, salió la voz de su padre y dijo, pero si siempre estoy contigo. Es más, que ellos fueron al Papa muy preocupados a contárselo y a decir, oye, mire usted, Santo Padre, ha pasado esto. Y el Papa les dijo, no os preocupéis, esto no tiene nada que ver con el demonio, esto es una técnica, esto es un aparato electrónico que parece ser que puede abrir la vía de contactos con el más allá. Y que es que hay mucha gente que tiene ideas muy equivocadas de las cosas. ¿Qué quieres decir? Pues que vamos a ver, la vía de creencias tradicionales no siempre se ajusta a una realidad que existe y que no se admite porque creen que eso es inusitado, pero si tú te informas bien y te lees bien y te enteras bien, ves que estas cosas hace muchos años que existen y que están perfectamente admitidas. Bueno, pero tengo entendido que hay unas dudas, ¿no?, al respecto de si estaríamos contactando con el más allá. Claro, porque, vamos a ver, todo fenómeno paranormal, el fenómeno paranormal existe. Otra cosa es la explicación que tú le des al fenómeno paranormal. ¿Por qué? Porque el fenómeno es paranormal, porque hoy por hoy no tenemos una explicación razonable y demostrada. Por lo tanto, hay todos los fenómenos. Sin embargo, fíjate, la gente admite muy bien la telepatía, por ejemplo, y seguimos sin saber cómo se produce. Sabemos muchas de las características de la telepatía. Sabemos que tiene que haber empatía entre el emisor y el receptor, sabemos que la distancia no existe, es decir, que tú puedes a grandes distancias producirse una comunicación telepática. Por lo tanto, hay cosas que sabemos de los fenómenos, pero no sabemos todavía el mecanismo por el cual se producen. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, el instrumento está ahí y la prueba de que se graba está ahí, pero claro, siempre habrá personas que digan que esas comunicaciones, pues no es tu tío o tu abuelo el que está diciendo esas palabras, sino que son personas que están en otras realidades. Pero vamos a ver, cuando ellos justifican esto, hablando de esta hipótesis, yo siempre me pregunto, ¿a qué llamáis otras realidades? Porque el más allá es otra realidad. Si te está diciendo que es tu abuelo o te está diciendo que es una persona que ya ha fallecido, naturalmente que es un contacto con otra realidad, pero que esa realidad sería lo que nosotros, el vulgo, la gente corriente, llamamos el más allá. También claro dicen que es otra realidad. Dicen que podría ser el propio sujeto que estaría psíquicamente afectando, digamos, a estos soportes. Pero es muy difícil porque, vamos a ver, ¿tú te acuerdas que había Sinesio Darnell, que ha fallecido recientemente, que ese ya había establecido diálogo? Es decir, que él emitía una pregunta y le contestaban. Había un fenómeno inteligente, claro. Claro, ya cuando este fenómeno se produce con estas características,
ya te tienes que plantear muchas cosas. Vamos a ver, eso ya no es una onda espuria de radio, porque claro, te contestan, y con una coherencia y una lógica. Por lo tanto, vamos a ver, que dentro del mundo de lo paranormal habrá fraude. Claro que hay fraude, pero como hay fraude en todas las actividades humanas. Yo estoy pensando en muchas de ellas que nos engañan de una manera miserable para sacar un lucro, por ejemplo, de nosotros, ¿me entiendes? Pero que no tiene por qué ser así siempre. Bien, vamos adelante, vamos a conocer un poco más lo que dicen estos mensajes, porque todo lo que vamos hablando indica que existen otras realidades y que nosotros podríamos experimentarlas tras la muerte física, tras desprendernos de lo que llamamos el cuerpo físico. Según tu experiencia, Sol, y bueno, según lo que has leído, lo que conoces, ¿qué ocurre en ese momento, en el momento de lo que llamamos muerte? Vamos a ver, primero hay muchas fases. La primera de todas es desprenderte de este cuerpo físico que es el que realmente ha muerto. Es el que se pudre, vamos, es decir, que es perecedero. Sin embargo, todas las comunicaciones te dicen que cuando se han desprendido de este cuerpo físico, se encuentran con que siguen viviendo. Y eso es una de las primeras sorpresas que tiene mucha gente. Imagínate la persona que no cree en una trascendencia. Y sin embargo se encuentra en una realidad en la que piensa, en la que tiene sentimientos y que él mismo se nota que tiene un cuerpo, pero que tiene características diferentes a las que tenía el cuerpo físico. Pero ellos te hablan de que tienen como extremidades, es decir, que tienen piernas, que tienen brazos, que flotan, que se mueven, que ven su cuerpo. Es un poco como el viaje astral, sí, que es otro fenómeno paranormal y que mucha gente experimenta de una manera espontánea cuando a lo mejor está medio dormido o medio despierto, porque son los dos momentos en los que se produce, y que de repente se ven en el techo de la habitación y están viéndose abajo desdoblados. Eso te lo explica Moody muy bien en su libro, Vida después de la vida, que hizo, ¿te acuerdas? Bueno, produjo impacto en toda la sociedad del mundo, ¿no? De enfermos suyos que tenían esas experiencias. Lo que pasa es que ellos luego volvían al cuerpo, no habían muerto de una manera definitiva. Bueno, pues te diría que mi libro empieza precisamente donde termina el de Moody, porque todos sus enfermos que experimentaban esa visión de su cuerpo e incluso algún túnel por el que se iban hacia una luz, todos volvían, unas veces voluntariamente y otras porque les decían no avances más porque no ha llegado tu momento, ¿entiendes? Sin embargo, lo que yo recojo son las experiencias que, por supuesto, es el desprendimiento del cuerpo y por lo tanto también tú te ves desde otra altura o otra perspectiva. Por ejemplo, hay gente que se sorprende de verse en 3 dimensiones. Todos estamos acostumbrados a vernos en un espejo, en un reflejo, pero eso no es tridimensional. Sin embargo, la gente se sorprende de que cuando se desprende del cuerpo y ve su cuerpo, al principio no lo reconoce porque no está acostumbrado a verse tridimensionalmente. Claro, por ejemplo, sí. Te quiero decir, son experiencias muy curiosas, curiosas. Esa es la primera fase, cuando tú te desprendes del cuerpo físico. Antes de pasar a las siguientes fases, me imagino que no siempre es fácil. Bueno, no me imagino, sino que teniendo en cuenta lo que he leído en tu libro y lo poco que sé, parece ser que no siempre es fácil porque seguimos ocupados en cosas terrenales. Claro, porque te dicen que tú cuando llegas al otro lado, es decir, cuando te desprendes de tu cuerpo, tú sigues teniendo tu carácter, tus virtudes y tus defectos. Y por lo tanto, todavía estás muy vinculado a los sentimientos, a los vínculos, a las apetencias que tú has tenido con tu cuerpo físico. Esa es la primera parte, pero también eso depende de la evolución y de las características de cada persona. Tú imagínate personas que han sido muy espirituales, digamos. Pues claro, ellos se desprenden del cuerpo físico e inmediatamente se incorporan fácilmente a ese mundo que no es el físico. Las personas que han estado muy vinculadas a sus deseos físicos, cuando pierden el cuerpo siguen vinculados y por eso tardan más en cruzar a la luz, digamos, en cruzar al más allá, y se pueden quedar un tiempo cerca nuestro. Pues imagínate el celoso viendo qué hace su mujer, imagínate el que es muy especial con el dinero, apegado pues apegado quiere sus ver cosas. A ver qué hacen sus herederos con lo que él les ha dejado. O
¿me entiendes? Puede haber ejemplos ahí, muchísimos. Tienes siempre esa tendencia que es irte desprendiendo de todo lo humano, lo del más acá, porque eso te dará alas mucho más fáciles, te dará alas mucho más grandes para llegar al otro lado. Es como si quedásemos en una especie de limbo donde aún se perpetúa nuestro estado de conciencia, pues apegado a lo físico. Increíble el caso de los cosmonautas rusos que explicas en el libro. Es muy gracioso, pero fíjate que a mí lo que me sorprendía de esa comunicación es que para ellos, como no creían en una trascendencia, sin embargo creían que por un proceso defectuoso del aparato habían llegado a otra dimensión. Fíjate qué curioso. Es decir, otra dimensión que no era la física, puesto que ellos admitían que ellos lo que pasa es que estaban en otra dimensión. Ellos justificaban eso por sus conocimientos de la física. Es decir, sin embargo, no se daban cuenta que esa otra dimensión en la que estaban no era nada terráquea, no era nada del más acá, sino que era otra dimensión que a lo mejor, oye, el más allá no es más que eso, es estar en otra dimensión. La gente que no conozca esta historia, bueno, estamos hablando de unos astronautas rusos que murieron, digamos, cuando... Por un accidente, sí. Un accidente en vuelo, digamos, en la estratosfera, vamos. Sí, y entonces encontraron... había una medium que contactó con ellos y que les dijo esto, que no sabían dónde estaban, pero que pensaban que se habían ido a otra dimensión por un defecto del aparato. Otra dimensión, sí. Sí. Bien, el reconocimiento y la aceptación del hecho de haber muerto parece ser importante, ¿verdad, Sol? Sí, nosotros hemos tenido que ayudar a mucha gente que estaba produciendo fenómenos aquí para llamar la atención, porque no se habían dado cuenta incluso de que se habían muerto. Eso es tremendo. Sobre todo, bueno, vamos a ver, normalmente cuando les dices, pero vamos a ver, es que te has muerto. Vamos a ver, todo es distinto para ti porque te has muerto. Porque ellos, claro, dicen, es que voy a mi casa y ya no es la misma. Es que hablo a mis familiares y no me escuchan. ¿Sabes? Entonces, ellos no se plantean que el problema ha sido que se han muerto. Esto suele ser en enfermedades súbitas, es decir, la muerte rápida, o infartos, accidentes, cosas que pasas del más acá al más allá, pues instantáneamente, Porque claro, si la enfermedad es lenta, dolorosa y terminal, tú mismo te vas haciendo la idea de que te estás muriendo. Entonces, cuando llegas al otro lado es una liberación, porque ya no tienes dolores, ya no tienes los problemas que tenías aquí, y entonces te es más fácil asumir de que te has muerto. Otro problema que tenemos muchas veces son los niños pequeñitos. Claro, es muy difícil incluso hablarles de la muerte, porque ellos no tienen el concepto de muerte. Un niño pequeño, si tú no le has hablado nunca, tú siempre les hablas de que, pues que la yaya o el yayo, pues que se han ido al cielo, ¿entiendes? Pero no son conscientes de lo que supone la muerte. Entonces llegan al otro lado también en casos de accidentes, de cosas muy rápidas, pues que están muy desorientados. Entonces no podemos decirles que se han muerto. Yo no, porque yo no tengo la capacidad mediúmnica, pero hay 2 personas que colaboran con nosotros para estos casos extremos, y entonces lo que tienen que hacer es llamar a alguno de los familiares del niño para que vengan a recogerlos y les ayuden. Fíjate si es curiosa la cosa. Bien, ¿podemos hacer algo por ellos en el momento tras Sí, rezar, pensar en ellos, hablarles. Ellos nos escuchan siempre, aunque estén muertos. Por lo tanto, si tú tienes a un ser que ha fallecido, lo primero de todo, no le agobies. Es decir, no le agobies en el sentido de que no estés lloriqueando todo el santo día diciendo te echo de menos, cómo es que no estás aquí, ¿me entiendes? Porque claro, una cosa es que tú llores su pérdida y otra es que les agobies con esa responsabilidad, que ellos se quedan aquí agobiados por tu necesidad de su presencia, Eso no, tienes que ser egoísta y tienes que hablar con ellos y decirles, mira, esto se me va a pasar, tú procura ayudarme en mi camino, pero tú vete a donde tienes que ir, porque tú tienes que proseguir un camino para tu bien. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, no agobiarles. Luego, segundo, no hacer un culto del cuerpo. Es absurdo esa gente que venera el cadáver,
porque el cadáver ya tu ser querido no está ahí, ¿eh? Está bien que tú seas respetuoso, que tú cumplas con tus funciones lógicas de enterramiento, de cremación y de todo esto, pero no olvides nunca que tu ser querido no está en el cementerio ni está en las cenizas. El entierro, la cremación parece ser algo más para los que se quedan que no para los que se han ido. Bueno, vamos a ver, la evolución del ser querido fallecido no va a cambiar si le entierras como si le quemas. ¿Me entiendes? Es decir, él se ha muerto y él tiene que seguir su camino. Para los seres queridos es más fácil, yo creo que, no sé cómo decirte, cualquiera de los dos sistemas, la cremación o el enterramiento, siempre que no hagas un culto ni a las cenizas ni al cadáver, porque te sigo diciendo, tu ser querido no está ahí, ¿eh? Y tú tienes que plantearte de que una oración siempre es un mensaje de amor, pero yo te diría que además de la oración, que ellos dicen que siempre cuando rezas por ellos, aunque haga mucho que se han muerto, ellos reciben siempre tus palabras, tu cariño, tu oración, como luces de colores maravillosas y que les reconforta muchísimo. Por lo tanto, fíjate si es interesante, al final, fíjate, ¿qué más da una oración que una conversación con ellos, que un pensamiento de amor? Todo es amor, y eso es lo que cuenta en el otro lado. Bien, Sol, vayamos hacia la luz, porque al parecer esta fase en la que uno se encuentra justo al desencarnar, de la que hablábamos, que parece que no para todos es igual, sería la interfase previa a otro lugar, otro estado de conciencia superior, más elevado. No, perdona, para nosotros la interfase es la zona esa intermedia cuando la gente se queda aquí por problemas que ellos mismos se crean. Eso es lo que me refería. Una vez que pasas a la luz ya no hay interfase. Sí, no me refería a eso, me refería a eso, Sol. Normales de evolución. Eso es lo que me refería, es decir, primero al desencarnar nos encontraríamos en esa previa a algo, a esa luz, a ese, ¿no?, que accederíamos. Sí, pero ya cuando pasas a la luz ya empieza realmente el más allá. Bien, hablemos de ello. Cuando te dicen que hay gente de seres queridos que te vienen a recoger, sí, o te vienen a ¿cómo te diría yo?, a consolarte, a aconsejarte, a informarte de todas las fases por las que vas a ir pasando. Dicen que cuando no hay un familiar puede haber ellos llaman espíritus de luz, espíritus evolucionados que tienen como tarea y como comisión el recibir a los que pueden estar más o menos despistados y ayudarles, ¿eh? Así que siempre hay ayuda, nunca estamos solos. Y eso es un mensaje muy confortante, ¿no? Sí, te pregunto cómo es el más allá. ¿Es una pregunta indicada, adecuada? Pues no, porque es muy variado. Es decir, las distintas fases del más allá tienen sus propias características. Por eso muchas de las comunicaciones, en función de el nivel en el que esté la persona que te comunica, te dirá a lo mejor una cosa u otra. Por ejemplo, parece ser que aquello siempre es mucho mejor que esto. Hay una primera fase en la que tú incluso puedes tener poder creativo y entonces, bueno, pues tú te creas a lo mejor la casa que no has tenido, el barco que no has tenido, pero eso es como una especie de sarampión, porque te das cuenta que esa capacidad de crear es efímera, no te sirve para nada, es un divertimento, pero no te sirve para nada. Realmente lo que te sirve es que una vez allí te hacen pasar, por ejemplo, toda la película de tu vida. Y ahí es donde siempre, acompañado por alguien, por algún espíritu, vamos a llamarlo bueno, elevado, que te ayuda a repasar la película de tu vida en la que te aparecen todos tus actos y tus omisiones y las consecuencias que han tenido tus acciones en los demás. Eso no quiere decir que todo sea malo. Habrá parte mala y parte buena, ¿eh? A lo mejor un detalle que tú no le has dado valor ninguno y a lo mejor ha sido un valor positivo muy grande. O a lo mejor lo que tú no te has dado cuenta y has hecho, a lo mejor ha tenido unas consecuencias pues malas para la persona, ¿me entiendes?, con la que has intervenido, ¿no?, en ese momento. Ahí, en función entonces de ese repaso de tu vida, es cuando más o menos tú ya sabes ese grado de evolución que tú estás, que es el que te va a situar allí en un nivel. Tú te acuerdas que el Evangelio nos decía, en la casa de mi padre hay muchas moradas.
Bueno, pues eso sería esos distintos niveles de evolución por los cuales tú tienes que ir pasando, como cuando vas pasando por unas asignaturas para tener una titulación. Es lo mismo. Serían niveles, tú lo expones en Fíjate, el libro. niveles, mansiones, grados. Eso sería un poco lo que algunas creencias nos hablan de purgatorio, pero que purgatorio implica purgar, es decir, como te diría, sufrimiento. Y no es así. Los niveles estos son niveles en los que sigues aprendiendo, te siguen enseñando, te dan cometidos que cumplir para ir evolucionando más. Bueno, parece ser que vamos además a estar muy activos, cosa que a mí me encanta porque yo soy un rabo de lagartija y me horrorizaba la perspectiva de estar en una nube y tocando una lira, ¿me entiendes? Claro. Y eso es horrible. No Ya, lo sé para ti, tú pero para mí dirás. era un panorama aterrador. Sí. Ya que hablas del purgatorio, bueno, tenemos una idea sobre por lo que nos han contado, a lo mejor desde la religión organizada, pues de lo que es el cielo, el infierno. Todo esto comentas que serían, lo que dices, diferentes niveles, diferentes estados de conciencia Claro. En una constante evolución. Claro. Es que vamos a ver, ya el Papa dijo hace algunos años que el infierno era un estado de ánimo en el que tú mismo rechazabas, digamos, a Dios. Claro, eso sería un nivel muy bajo para entendernos, en esa escala de niveles. Pero siempre es un estado de ánimo, siempre es reversible, siempre puedes tú decir, Dios mío, pero qué borrico he sido, ¿no? Y ayudadme, y se te da la ayuda inmediata. Pero es que eso, Sol, no sé si estás de acuerdo conmigo, casi que lo podemos ver aquí en la Tierra también, ¿no? Hombre, claro. ¿Cómo, Totalmente de acuerdo. Es que, vamos a ver, cuando hablan del infierno de los tizonazos, hay que ver la gente que tiene tizonazos aquí. ¿Sabes lo que digo? Sí. Es decir, que quizá eso de que esto es un valle de lágrimas y que hacemos méritos para, pues a lo mejor la persona que ha sufrido mucho, que ha aprendido mucho y que le ha servido de mucho las experiencias de esta vida, le sirve para luego, cuando llegue allí, tener un nivel más alto de evolución. ¿Sabes lo que digo? Es decir, que todo concuerda. Es un problema muchas veces semántico. ¿Qué es el infierno, el cielo, el purgatorio? Pues es un problema semántico. ¿Qué más me da decir niveles de evolución que purgatorio? Pues me da igual. ¿Qué más me da hablar de cielo, que sería el nivel más alto en el que estamos ya muchísimo más próximos a Dios, que es la energía pura, el amor puro, la perfección pura? ¿Sabes lo que digo? Sí. Es un problema semántico. Bueno, parece que todo tiene que ver con elevarse, con evolucionar, con... Mira, yo siempre digo que la persona, porque siempre me preguntan, claro, sobre la reencarnación. Sí, Vamos también. a ver, según las comunicaciones, que también las recojo en el libro, hay comunicaciones que te dicen que la reencarnación allí siempre es optativa, es para la gente que quiere quemar etapas y no pasar por tantos grados de evolución, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, prefieren venir aquí, aprobar rápidamente el examen con esa vida que eligen y entonces pues subir más escalones allí. Otros te dicen que es una tontería, que la evolución la realizas allí sin necesidad de venirte aquí, por ejemplo. Entonces, cuando me preguntan, digo, bueno, vamos a ver, ¿qué más da? Si hay reencarnación como si no hay reencarnación, lo que está clarísimo es que tu comportamiento aquí va a condicionar tu más allá. Eso es indudable. Es decir, cuanto mejor apruebes aquí y cuanto más te desprendas de lo de aquí y cuanto más virtudes, vamos a ver, alcances aquí, pues mejor será tu más allá. Por lo tanto, exista o no exista al final la reencarnación, procura que tu vida aquí sea lo más fructífera posible, porque tú también recogerás ese resultado allí. Fíjate que todas las religiones te dicen que debemos de irnos desprendiendo para ser más ligeros. Eso te lo dicen todos, los budistas, los cristianos, los judíos, todas las religiones del mundo. Mira, yo en el fondo en el libro lo que he querido es dar todas estas ideas y que la gente pues las digiera o las acepte o las rechace y sin embargo considere que son curiosas, porque este libro está hecho para los creyentes y no creyentes.
Pues ahí está, este libro, Crónicas del Más Allá, un libro editado por Atanor. Y hemos hablado con Sol Blanco Soler, su autora, y bueno, pues un placer como siempre hablar contigo, hablar de estas cosas, que nos traigas estas certezas que tienes tú y que yo creo que llegas mucho a la gente. Sol, agradecértelo. Yo he sido siempre una persona de fe en el más allá, ¿eh? Otra cosa es que sea de una manera o de otra, pero en este caso siempre he tenido esa fe. Por lo tanto, a mí me es más fácil aceptar todas estas, ¿cómo te diría yo?, comunicaciones, teorías, hipótesis, porque concuerdan perfectamente con la existencia de ese otro lado al que todos vamos a ir. Y eso es un hecho, que todos nos morimos y ninguno nos quedamos aquí. Pero siempre es un mensaje de esperanza el decir que con la muerte no se ha acabado todo, sino que existe otra vida y que existe una actividad en el otro lado que es una continuación. Bien, pues bueno, supongo que ya nos lo encontraremos, ¿no? Es decir, bueno, si todos es así, nos iremos allí, así claro. que allí nos encontraremos todos. Claro, si eso es cierto, lo comprobaremos tarde o temprano. Claro. Bueno, pues lo dicho, Sol, un placer hablar contigo y espero que podamos seguir hablando pues muchas más veces antes de comprobarlo. Bueno, sí, por favor, espero. Esperemos que sí. Lo espero. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. La Clave Oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa. laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.